Bien, buenas noches con todos, con todos los participantes. Por favor, quisiera que Joseph, por favor, pueda indicarnos si se escucha bien, estamos bien con el sonido, con la presentación de las diapositivas, por favor. Como yo. Buenos días, ingeniero. Es su micrófono un poco más elevado el volumen. Ya se le escucha un poco bajo. Un poco nomás. Ahora, Y ahora sí está bien. ok, perfecto. Bien, eh, el día de hoy tenemos programado la presentación, algunos temas a tener en consideración para Editando 2024. Bien, entonces, en este caso, el Instituto de Contabilidad Electrónica ha tenido a bien de hacer un preámbulo, digamos, porque el día viernes es en donde se va a profundizar en los temas, el tema del ITAM, ¿no? Para ello, invitamos a todos los que nos acompañan hoy día llenar el formulario, ¿no? El cual entiendo que pueden llenar hasta el día de mañana y tendrá un costo rebajado de 60 soles. Y para aquellos que no llenan el formulario, el costo es de 80. Entonces, les invito a llenar el formulario para poder participar el día viernes y extender esta presentación con algunos puntos adicionales que son necesarios tenerlo presente al momento de elaborar el examen. Como todos sabemos, o tenemos el conocimiento que a partir de, con la declaración de marzo de 2024, que vence en abril, tenemos que presentar el formulario 648 del ITAM correspondiente a la información del 2023. Entonces, ya debemos irnos preparando, porque ahorita me imagino que algunos están cerrando sus declaraciones anuales, otros están cerrando las declaraciones mensuales, y todo se nos ha apuntado y forma parte de nuestra labor cotidiana, ¿no? Entonces, salimos de esta e ingresamos al TAN, entonces junto con los mensuales de marzo. Entonces, estos meses para nosotros estamos en esta profesión, ¿no? Con esta obligación, no tenemos mucho espacio, ¿no? De descanso. Así que aprovecho esto para comentarles que estamos próximos a declarar el ITAM 2024. ¿Qué es lo que de alguna forma debemos tener en consideración? Primero, dentro del... Un ratito, por favor. Bien. Dentro de la introducción que podemos abordar, el ITAM ya no es tan temporal, se ha vuelto permanente, ¿no? Es así, con el decreto legislativo 976, ¿no? Que se publicó el 15 de marzo de 2007, de alguna forma consideró que el ITAM ya era un tributo indefinido. Entonces, desde esa fecha, todos los años tenemos que determinar el ITAM eh, año a año, ¿no? Ahora bien, eh, anterior a este decreto, ¿no? Legislativo, este impuesto temporal, el impuesto patrimonial autónomo, ¿no? Que grava los activos netos, el Tribunal Constitucional confirmó por primera vez que era una norma constitucional. Entonces, desde ahí no se ha tenido mayor referencia y cada periodo se ha venido declarando o tratando de esa manera. Eh, Le hago así un comentario breve, ¿no? Los sujetos del impuesto, ¿quiénes tenemos como los sujetos del impuesto? Tenemos a los contribuyentes que generan renta de tercera categoría. Interesante, ¿no? Entonces nos preguntaríamos, aquellos que están en el régimen especial o en el RUS, eh, ¿tendrían esta opción de declarar el impuesto al ITAM? No, la respuesta sería no, porque la norma es muy clara y dice que solamente los sujetos del impuesto son aquellas personas que generan renta de tercera categoría. Adicional a ello, debo agregar
independientemente del régimen en que esté, ¿no? Porque podríamos suponer un régimen general, un régimen de tercera categoría tenemos el régimen general, ¿no? El régimen INPE. En este caso, estos regímenes sí deben declarar el Estado. Ahora, con referente al régimen especial, ustedes saben que dentro de la estructura de su activo fijo, eh, excluye los terrenos, ¿no? Entonces, supongamos que una empresa que tenga un valor de un terreno de 1 millón de soles y los otros activos sean pues 300.000 soles, estamos hablando de un valor, ¿no? De un activo neto de 1.300.000. Pero por estar solamente en un régimen especial, que de alguna forma sí los aplica, el régimen especial no tiene la obligación o no estarían dentro del campo de aplicación del ITAM. Eso es uno de los puntos también que tenemos que ir evaluando. Pero, oye, un momentito, ¿en qué régimen estoy? ¿En qué me toca o no me toca declarar el ITAM? Ah, no, estoy en el especial, no tengo mayor obligación al respecto. Ah, pero si estoy en un régimen INPE, en un régimen general, sí tengo la obligación de declarar el ITAM, ¿no? Se incluye a las sucursales, agencias y demás establecimientos permanentes en el país, ¿no? También son aquellas personas que tienen un establecimiento permanente, es decir, un brazo extendido acá en el territorio nacional, que contribuyen como tal, también tienen esta obligación de declarar, son sujetos del impuesto, ¿no? Ahora, aquí vale la pena aclarar, aquellas personas no domiciliadas que prestan servicios en el país no están dentro de ese campo. No hay un informe de SUNAT que aclara ese punto, ¿no? Y también se excluyen, no son sujetos del impuesto, las empresas exoneradas. Por ejemplo, podríamos señalar las ONGs, son empresas que no tributan impuesto, entonces son empresas que están exoneradas, por lo tanto, no les aplica, están excluidas del sujeto, ¿no? Del campo de aplicación, ¿no? Entonces, ya vamos teniendo un primer escenario, ¿no? Aquellas empresas que sí se encuentran bajo qué régimen estoy, ya tengo un primer elemento, ¿no? Después podemos analizar las empresas, las exoneraciones, que también la ley lo recoge, ¿no? Aquellas empresas que no hayan iniciado operaciones, ¿no? También están exoneradas de la declaración del ITAM, ¿no? Ahora, aquí también hay un punto relevante. ¿Cuándo yo inicio operaciones? ¿No? Entonces, ¿a qué se determina el inicio de operaciones? Lo que se ha concluido, y hay varios informes también de SUNAT y del mismo tribunal, ha indicado es cuando tú haces la primera venta de tu objeto, la razón para qué fuiste creado, ¿no? Si es cualquier ingreso que hayas tenido por algún tema que no está relacionado con la finalidad de lo que has sido tú creada como empresa, no se considera inicio de operación. Entonces, supongamos que en el 2023 usted hizo una facturita por ahí de alguna comisión o de algún reembolso, que usted lo consideró como ingreso, eso no se determina como inicio de operaciones. En consecuencia, no le estaría dentro de la exoneración. Esto de alguna forma le he resumido. También tocaremos un poco el tema en el caso de reorganización de sociedades, ¿no? Aquí también hay que tener mucho consideración. Hay empresas que se fusionan, se unen con otras, absorben a otras. También hay una obligación. ¿Desde cuándo nace esa obligación? También hay que analizarlo porque cuando tú absorbes una empresa, estás absorbiendo activos y pasivos, obligaciones. En consecuencia, también la norma ha establecido el momento que tú de alguna forma tienes la obligación para, para declarar el ITAM. Entonces, ese es el primer parámetro que deberíamos tener, ¿no? Para poder establecer el segundo paso. En el segundo paso ya tenemos que determinar la base imponible, la base en el cual vamos nosotros a partir para poder hacer nuestras adiciones, deducciones y poder determinar
poder determinar el tributo, ¿no? La cuantía, el importe, la forma que vamos a pagar. Entonces, cuando ya establecimos que sí tengo la obligación, entonces vamos por el segundo escenario, ¿no? Entonces, la base imponible, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante leer el artículo 4, ¿no? De la ley del TAN, ¿no? En donde la base señala que la base está constituida por el valor de los activos netos consignados en el balance general al 31 de diciembre del ejercicio anterior. Entonces, ahorita, ¿qué tendríamos que ver? El valor de los activos netos consignados en nuestro balance cerrados a diciembre de 2023. Entonces, ustedes van muy probable a ver y van a decir, sí, ya tengo más de 1 millón de soles, entonces me toca hacer el cálculo del TAN. Entonces, pero algunas personas, algunos contribuyentes, pero ¿qué hacen? Tienen 1 millón, 2 millones en sus activos netos consignados en su balance general y sobre ello pagan el TAN. No es tanto así, hay que tener ciertas consideraciones que les voy a explicar brevemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un informe, el 232 del 2009, que de alguna forma recoge qué es lo que se debe entender por activos netos, ¿no? Entonces, los activos netos recoge el concepto normativo contable, ¿no? Entonces, esta parte, lo que de alguna forma es que el concepto normativo contable es lo que señala que el activo no se debe, no, el activo debe respetar su naturaleza. No se puede compensar activos con pasivos, ¿no? O, por ejemplo, el tema el ejemplo más práctico es las cuentas corporativas comerciales, que de alguna forma a veces se presenta de forma neta con los anticipos. Entonces, usted muy probable en su estado financiero ha presentado un estado financiero neto, ¿no? Un total de activo neto compensando su cuenta por cobrar con sus anticipos recibidos. Tengan en cuenta que el anticipo recibido tiene un saldo acreedor, entonces un saldo deudor con un saldo acreedor usted está neteando ese importe. Entonces lo que se tiene que hacer es reclasificar, porque dice, no se compensarán activos con pasivos ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma o interpretación. Entonces, es el primer punto que ustedes deben tener. Si tienen este tipo, agarran su balance y empiezan a desagregar, ¿no? Bajo el concepto normativo contable. Después de ello, ya tienen una base, como acá en el ejemplo, la empresa inicialmente tuvo 1.137.000, pero posteriormente llega con las reclasificaciones que ha hecho, llega a 1.141.000, ¿no? Entonces, ya tenemos el primer punto de partida, ¿no? Entonces ya tenemos mi base imponible, pero también hay que hacer adiciones y deducciones, y ahí el informe 232 del 2009 también te dice, ¿no? El valor de las depreciaciones, amortizaciones, ambos calculados de acuerdo con las normas y principios contables. Tienes que adicionar todo el valor de las depreciaciones y amortizaciones calculado de acuerdo con las normas y principios contables. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es adicionar toda esa depreciación acumulada que tú has mostrado en tus estados financieros y deducir toda la parte tributaria, ¿no? Menos el valor de las depreciaciones. Entonces, si ustedes se fijan, ya tenemos otro nivel de análisis, ¿no? Entonces, en el caso del ejemplo, que ya del 1.141.000 que partimos, ya la base 1 ya tenemos 999.000. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna forma el ITAN también va construyéndose a función de las bases tributarias. Entonces, eso también es una parte que tiene incidencia en el tema del activo fijo, ¿no? Entonces, vamos a ver también algunos otros escenarios, ¿no? Como por ejemplo los costos históricos, ¿no? También la norma señala y aclaraciones que tiene informes, que tiene casaciones, que tiene RTP, que el ITAN debe respetar el valor histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las veces usted ha presentado un estado financiero y ese activo neto que usted tiene como tal, hay partidas por incremento o decremento o revaluaciones o valuaciones del activo.
o por aplicación de alguna norma contable, la NI 40, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué te dice estos informes, estas aclaraciones a la norma? Que tiene que ser a valores históricos. En consecuencia, si tú tienes esos tipos de operaciones en la estructura de tu balance, también vas a tener que hacer las correcciones necesarias, ¿no? Entonces, si tienes supongamos, una valorización en aplicación de la NI 40, ¿no? Y te está, tu activo te está de alguna forma incrementando su valor, ¿no? Vas a tener que restarlo, ¿no? Para llegar al valor histórico, al costo histórico, ¿no? Y si es al revés, tendrás que adicionarlo. Entonces, también esa es otra de las formas que vamos construyendo la base imponible, ¿no? Eh, entonces, como comprenderán acá ya dentro del tiempo que un poco nos va a tener hoy día, solamente le puedo comentar esa parte, que al final del día ustedes van a tener otra base ya que se, haciendo las diferenciaciones de los puntos anteriores, ya la base va moviéndose, como ustedes ven. Entonces, todo ello comprende a un primer escenario. Ahora, nos vamos ahora a ver las deducciones a la base imponible. Entonces, también hay que tener en consideración la deducción de la base imponible, que taxativamente lo dice la norma. Y ahí podemos ver las acciones, ¿no? Las participaciones o derechos de capital de otras empresas sujetas al ITAM. El reglamento señala no procederá la deducción cuando dichas empresas se encuentren exoneradas del impuesto. Entonces, muy probable una compañía en su cuenta de activos, en la cuenta, ¿no? Tiene registrado acciones en otra compañía. Entonces, si tiene acciones o participaciones registrados en otra compañía, esa parte también se tiene que deducir, ¿no? Entonces, pero también la norma te señala siempre y cuando la otra empresa no se encuentre exonerada. Porque, ¿qué pasaría si usted tiene acciones en la otra compañía y la otra compañía está exonerada, eh, está exonerada, es una empresa exonerada del impuesto a la renta? Entonces, por ejemplo, ahí usted no va a poder quitar esa parte, no va a poder deducir esa parte, ¿no? Entonces, pero si la otra compañía sí es contribuyente del ITAM, es una empresa que no se encuentra exonerada, entonces usted sí podría deducir esa parte. Entonces ya tenemos otra deducción a la estructura de la base, ¿no? Para el pago del TAM. El valor de las maquinarias y equipos, ¿no? Que no tengan una antigüedad superior a 3 años, las cuentas de existencia y las cuentas corporadas producto de operaciones de exportación en el caso de empresas exportadoras. Eso también hay bastante casuística al respecto, ¿no? Porque acá se cuestionaba a qué se determina maquinaria y equipo, ¿no? A qué se determina superior a 3 años, la antigüedad es cuando tú lo compras. También hay una serie de cuestionamientos o condiciones que hay que tener para poder deducir también esa parte, ¿no? Entonces, lo único que puedo comentarles acá, que de alguna forma están relacionadas el activo a aquellos que forman parte del negocio de la compañía. Entonces, esa parte también ustedes lo pueden deducir, ¿no? Deducción de la maquinaria y equipo, que es lo que hago de señalar, ¿no? Por ejemplo, acá les quiero compartir una definición de maquinaria y equipo. La RTF 283 del 2009 ha indicado que el término maquinaria y equipo utilizado por las normas financieras, ¿no? Forman parte de su base imponible. Debe entenderse que la aludida, entre otros, a todos aquellos activos tangibles, ¿no? Entonces estamos hablando de algo palpable, ¿no? Utilizado efectivamente en la prestación de servicios o propósitos administrativos de la empresa. Es una norma muy general que se está determinando, pero también hay otros RTFs donde te dicen que para el sistema de ITAM, la maquinaria y equipo se debe considerar aquellos que solamente forman en el tema del giro del negocio, ¿no? Aquellos no son a cualquier, las computadoras, por ejemplo, eso no ingresarían, ¿no? Entonces, esa parte también se debe tener claro para poder deducir, ¿no? También
Las empresas que exportan también tienen una metodología de cómo encontrar esa deducción, ¿no? Eso también lo tocaremos más a profundidad el viernes. Así que prácticamente les diré cómo calcular es el coeficiente, ¿no? Para poder determinar ese importe. Después de haber realizado toda esa parte que les acabo de comentar, van a llegar a una base del ITAM para poder determinar si efectivamente vamos a pagar el 0,4%, ¿no? Porque si tenemos una base hasta 1 millón, ahí no corresponde pagar el ITAM, ¿no? El impuesto temporal a los activos. Entonces, en el caso del ejercicio ya les mostraré en su momento, por ejemplo, cómo se ha explicado de todo lo que he conversado, cómo hemos llegado a una base de 754.000. Eh, Posteriormente a ello, ya ustedes tienen todo el impuesto determinado. Las condiciones también que ustedes lo pueden hacer es en cuotas o en una sola cuota o fraccionado en 9 cuotas, ¿no? Entonces, también eso, a veces financieramente, ustedes tienen que revisar y verificar, porque muy probable la compañía tiene un impuesto a la renta por pagar en un periodo determinado un importe relevante. Lo más conveniente es muy probable es pagar el total del ITAM para poder usarlo como crédito. Pero si la compañía tiene saldos a favor y sabe que el ITAM no lo va a aplicar en un momento, en un periodo, muy probable le conviene fraccionar. Entonces también esto hay que analizarlo desde un punto financiero, ¿no? Bueno, si usted sabe que no pudieron aplicar, no pudieron aplicarlo en los pagos a cuenta, ni siquiera en la declaración jurada anual, también hay formas de poder recuperar ese pago, ¿no? Ya sea por la devolución o aplicación con, eh, con otros tributos. Eso es de alguna forma el síntesis que vamos a tratar el día viernes, ¿no? Declaraciones y formas de pago, ¿no? Cómo declarar y las consecuencias que a veces se tiene cuando hacemos la solicitud de devolución, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando la empresa tiene pérdida y usted solicita la devolución del ITAM que no ha aplicado, ¿no? Por ejemplo, este es de un expediente donde te solicitan explicar por qué has generado pérdidas, ¿no? Usted tiene que explicar y detallar por qué ha tenido pérdidas, las condiciones económicas que ha sufrido la empresa ese año. Por ejemplo, este año algunas empresas agrícolas han sufrido ciertas caídas, ¿no? Por el tema del fenómeno del niño. Entonces, aquellas empresas que querían exportar mango, muy probable, han tenido pérdidas y ahora no han podido aplicar ese ITAM, entonces van a pedir una devolución. Muy probable tienen que explicar por qué han tenido pérdidas, entonces tendrán que decir el fenómeno del niño y todas las consecuencias que llevó a que esta empresa tenga pérdidas. Entonces, no se trata solamente de pedir la devolución, sino también se trata de tener claro el panorama, qué es lo que nos puede venir, ¿no? También otra de las formas es evaluar los arrastres de saldo, ¿no? Por ejemplo, este de acá es de un expediente también que se hizo, donde evaluaron todo el saldo que tuvo la compañía y dijo, oye, un momentito, tú me estás pidiendo un importe, pero no te voy a devolver ese importe, porque de acuerdo al análisis que tengo en mi sistema de SUNAT, tú me estás pidiendo un importe que no te corresponde porque tú no has aplicado un saldo correcto. En consecuencia, no te voy a devolver el importe que estás pidiendo, te voy a dar un poco menos porque voy a aplicarlo contra ese pago. Entonces, ustedes de ahí evaluarán si tiene razón o no la SUNAT para que puedan reclamar eh, ese expediente, ¿no? esa solicitud. Eso es en gran cuenta lo que vamos a tratar con profundidad el día de hoy. Así que esperamos con su presencia para poder profundizar el tema. Muy amable, cualquier consulta o aclaración, por favor, me comentan y estaremos atentos a resolver. Ingeniero, no se olvide de mencionar el tema del formulario de inscripción, que ahora hay más gente. Justamente lo comenté al inicio, igualmente lo vuelvo a recalcar para participar el viernes.
es necesario llenar un formulario que el Instituto de Contabilidad Electrónica les va a estar enviando para que puedan ustedes llenar y participar el día viernes y ir aclarando ciertas cosas que tendremos más tiempo de revisar punto por punto e ir explicando cada caso, ¿no? Y muy probable también van a tener ustedes algunas consultas, algunas aclaraciones que lo podemos ir comentando. Así que muchas gracias por su tiempo, por su participación y estaremos dispuestos de volvernos a contarnos el día de hoy. Ok, quien quiera hacer alguna consulta para última, pues antes que se termine el taller, es libre de preguntar. De igual forma, no se olviden, en el chat de Meet y también en los grupos en los que estén inscritos de ICE, se va a dejar el formulario para que ustedes puedan inscribirse. El costo del curso extensivo es de 80 soles, pero para aquellos que llenen el formulario tendrán un descuento especial. Tienen tiempo hasta el día de mañana para poder enviarlo. Buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, ¿Me adelante. escucha? Sí, adelante, adelante. Sí. Quería que me explicara si el impuesto temporal a los activos netos constituye una doble imposición. ¿Por qué no y por qué sí? Gracias. Claro. A ver, inicialmente, cuando antes no se llamaba impuesto temporal a los activos netos, ¿no? Entonces tenía una aplicación directa al patrimonio, digamos, ¿no? Entonces, inicialmente el Tribunal Fiscal señaló que afectaba, ¿no?, el patrimonio de los contribuyentes, ¿no? Entonces, lo determinó inconstitucional. Quiero abordar un poco por ahí. Entonces, posteriormente, como ya se quedó inconstitucional, la Hacienda no podía recaudar. Entonces, el Congreso vuelve a dictar una nueva norma y le dice por un tema temporal, ¿no?, del 2006 al 2008. Entonces, eh, igual se eleva, ¿no?, el expediente y le dicen al tribunal que se pronuncie, porque también sigue teniendo el mismo criterio y de alguna forma también está afectando el patrimonio del contribuyente, ¿no? Bajo ese escenario, el tribunal señala que no hay una afectación al patrimonio porque uno de los criterios señala, ¿por qué? Porque se está afectando a más de 1 millón de soles, es decir, por el incremento que tú tienes, no te está afectando por aquellos impuestos menores, sino ya cuanto más tienes, a veces más pagas. Eso me hace recordar al impuesto a la renta de las tasas progresivas, ¿no? Entonces, cuanto más ganas, más pagas, ¿no? Entonces, por ahí, de alguna forma, fue el tema que se pronunció el tribunal. Bajo lo que usted me está comentando, no creería, ¿no? Porque ya son dos temas muy distintos, e incluso el TAN mismo, usted lo puede, son dos tributos, así también lo ha determinado el tribunal, son dos tributos distintos, ¿no? No se condicionan con el impuesto a la renta. Es decir, no habría una doble como usted lo señala, ¿no? Y por ello que incluso le dice que lo puede pedir la devolución o puede aplicarlo con otros tributos. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien quiere consultar? Es libre de hacerlo.
Ingeniero, como que me ha quedado un poquito, no me ha quedado muy claro la idea respecto a esto de la doble imposición, porque aunque no querramos, el impuesto a la renta se aplica sobre el patrimonio de la empresa, ¿no? Porque nosotros al final tenemos un resultado acumulado, ¿verdad? Entonces, el tributar sobre los Licenciado, activos, claro, dale, dale. sí, Discúlpeme. el tributar sobre los activos, ¿no? Este, sí afecta verdaderamente el patrimonio empresarial, ¿no? Es correcto. Y le resta liquidez a la empresa. Entonces, Y- no sé, para mí no me queda muy clara esta idea, no sé, yo estaba leyendo, he leído siempre esta norma y le y voy ya, a, le voy a responder con algo adicional que sacó el informe de SUNAT, ¿ya? Me imagino que ustedes, muchas de las empresas, tienen la NIS 16, ¿ya? sí, ¿No? Y en la NIS 16, ¿qué es lo que hace usted? Usted lo único que está respetando una norma contable, ¿correcto? Es decir, hace una provisión del activo que está recibiendo por el periodo de alquiler, ¿no? Y a veces, muchas de las veces son algunas empresas que tienen varios locales, entonces su, su activo por derecho de uso es bastante elevado. ¿Y con qué partida se está de alguna forma registrando? Con una pasiva, ¿no? Entonces, pero usted no, al final del día, solamente tiene este activo de derecho de uso que no es de usted, ojo, no es de usted, solamente que usted lo está mostrando dentro de su estructura, dentro de su ecuación, dentro de su estructura del estado financiero, en este caso de los activos, eh, por una norma contable, pero sin embargo, el informe de SUNAT señala que también forma base, ¿no? De la estructura para el ITAM. Entonces, ahí también hay una contradicción, ¿no? Oiga, un momentito, pero ese patrimonio no es mío, o sea, yo lo estoy representando solamente por un cumplimiento normativo contable, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías afectarme algo que no es mío, ¿no? Entonces, pero hay ese pronunciamiento del tribunal. Ahora, perdón, de la SUNAT. Entonces, acá queda a veces eh, ya a potestad del contribuyente si lo deduce, es decir, lo excluye de tu base, ¿no? O no. Entonces, de alguna forma, sí vulnera ese principio que usted dice, ¿no? Entonces, o que usted señala, porque se entiende que uno debe pagar del patrimonio, pero ese no es un patrimonio. Y más aún, ¿cómo me veo afectado, ¿no? Económicamente, financieramente? Hay empresas que vienen arrastrando pérdidas año tras año, hay empresas que tienen saldo a favor de impuesto a la renta, entonces no pueden aplicar este ITAM. Entonces, pero hay un foro nacional que dice, ah, sí, pero no lo puedes aplicar, pero puedes compensarlo con otros impuestos. Ah, pero en todo caso puedes pedir la devolución. Es decir, claro, pero luego pedir la devolución de acá cuando presente la declaración jurada anual, ¿no? Entonces, eh, es un tema controversial, sí, pero ya se ha acentuado de una forma, pues, ¿no? Y no queda otro, ya no sería tan impuesto temporal, porque también tuvo un efecto solamente de tiempo, sin embargo ya se volvió permanente, ¿no? Pero sí, no deja de tener razón en el tema que afecta a aquellos contribuyentes pues, que no tienen este impuesto para poder aplicarlo. Tal vez las empresas que tienen impuesto a la renta, que pagan mes a mes, ¿no? Entonces, muy probable a ellos les es un poquito indiferente, digamos, porque al final del día, si tienen una renta por pagar, lo van a compensar y no se ven afectados tampoco financieramente, ¿no? sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero yo en una oportunidad fui el año pasado para la DJ del 2022, ¿no? Fui a SUNAT respecto a esto porque tenía esas dudas, Uh -huh. ¿no? Y bueno, y terminé discutiendo con el operador, ¿no? El que brinda información en los centros de servicio.
Entonces, me ha hecho recordar lo que usted acaba de mencionar cuando dice que bueno, mientras más ganas, más pagas. Entonces, existe en la escala, en la escala del pago del impuesto a la renta, hay coeficientes por el que se paga, ¿no? Claro, Mientras sí, más sí, alto, mientras más alto es su renta imponible, usted va a pagar más. correcto, la tasa progresiva, ¿no? Que al final a veces llegan pagando hasta 20, 21, 30%. Sí, Sí, entonces, ¿de qué estamos hablando entonces? Decía yo, ¿no? ¿Cómo es posible que esta situación no existe equilibrio entre lo que dice la norma o lo que ustedes tratan de imponer? ¿Por qué? Porque si nosotros pagamos el impuesto a la renta, hacemos un pago a cuenta mensual, ¿por qué al final del ejercicio no computan, por ejemplo, los intereses que genera ese dinero en el tiempo? exacto, sí, porque válido porque al final del día el ITAM, cuando te devuelven, pues, o sea, tú estás perdiendo ese dinero en el tiempo, como usted lo señala, el interés, ¿no? Entonces, Exacto. eh, mire, y hay varios estudios, digamos, hay uno de profesor Gamba, por ejemplo, que él cuestiona mucho el ITAM, ¿no? Lo cuestiona y cuestiona más el pronunciamiento del tribunal, que no se pronuncia de una forma clara, ¿no? O sea, el pronunciamiento del tribunal dice que no vulnera los principios, ¿no?, constitucionales, ¿no? ¿No? En consecuencia, le da por válida esta norma, ¿no? Entonces, es discutible bastante, sí, en algunos casos, ¿no? Entonces, como en algunos casos es más, digamos, uno se ve afectado demasiado, y yo le digo, porque hemos visto a un cliente, por ejemplo, que tenía en su estructura activos por derecho de uso de un importe considerable, ¿no? Entonces, es muy lamentable. Y aún le pongo otro ejemplo. Eh, en una auditoría, la SUNAT, el contribuyente era una empresa de transportes, también pues, una empresa de transportes que dedujo de su base de ITAM todos 10 millones de sus activos por estos vehículos. Entonces, cuando viene el auditor, le dice, oye, pero este no es maquinaria ni equipo, es equipos de transporte. Entonces, la norma no me dice equipos de transporte, por lo tanto, te voy a reparar, ¿no? Mire usted, aquí es muy interesante, ¿no? Porque al final del día, el tribunal le da la razón al contribuyente y le dice, la empresa es una empresa de transportes, ojo, la empresa es una empresa de transportes, y su razón para funcionar son los equipos de transporte, son las unidades de transporte. Por lo tanto, sí tiene la potestad de deducir, ¿no? Entonces, mire, entonces nos vamos a encontrar en una serie de casos, ¿no? Entonces, y el criterio a veces es muy ambiguo de la administración, ¿no? Porque trata de captar recursos, porque esa es la finalidad, pero a veces también vulnera ciertos principios, ¿no? Pero bueno, la Ingeniero, norma está ahí y eso es lo que se Sí, tiene pues, ahora y de alguna forma tenemos. ingeniero, eh, ya como ya se nos acabó el tiempo, les comento que quedan invitados para encontrarnos este viernes y van a tener mucho más tiempo para poder resolver todas sus dudas y será una explicación aún más detallada sobre el ITAM. Por el chat he pasado el taller que se va a realizar este viernes 22 de marzo. No se olviden que quienes responden el formulario hasta mañana van a tener un descuento especial y también que se va a realizar este taller de una explicación mucho más detallada sobre lo que son los impuestos temporales a los activos netos. Así que muchas gracias por su participación. bueno, gracias por todo. Me hubiese gustado conversar un poco más ahí con el colega, pero lastimosamente el tiempo es muy corto y hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias.